Érase una vez un fauno en la tierra de los ogros. El sistema solar se formó hace millones de años. El astrónomo Galileo Galilei Entonces el lobo feroz abrió el hocico y dejó ver sus enormes dientes. Leer y escribir en la escuela y producción de textos informativos. El Programa Nacional de Lectura y Escritura elabora estrategias básicas para que se desarrolle el proyecto de las bibliotecas escolares y de aula, mediante la planeación organizada de actividades que favorezcan el uso educativo de las bibliotecas como un servicio que ofrece recursos didácticos múltiples, transformando las prácticas pedagógicas del aula y los espacios de la escuela en centros de apoyo para el aprendizaje, el manejo de la información y la formación de lectores. La lectura es apasionante, en especial para aquellos lectores curiosos que buscan saber más sobre sus temas preferidos o ampliar sus conocimientos. Los libros siempre tienen ocasiones para encontrar lectores. Sin embargo, es importante que los maestros sean puentes entre los acervos y los alumnos para que estos descubran nuevas formas de mirar y pensar. Los acervos de las bibliotecas escolares y de aula representan un proyecto de formación de lectores que ofrece opciones de lecturas individuales y colectivas, no solo complementarias, sino distintas de las que se encuentran en los libros de texto. La diversidad de títulos posibilita múltiples lecturas dentro y fuera del aula. Esta diversidad, enmarcada en un equilibrio de obras literarias y de carácter informativo, busca responder a los diferentes intereses, necesidades, gustos e inclinaciones de lectura que tienen alumnos y maestros. El libro informativo en particular tiene dos funciones complementarias. Por un lado, debe dar respuesta a las preguntas de los lectores y por otro, estimular a los niños y jóvenes hacia otros campos del conocimiento. El placer y la satisfacción que proporciona el descubrimiento de nuevos aspectos de la realidad por medio de estos libros estimula a los niños y jóvenes para buscar nuevos horizontes donde se pueda ampliar o complementar el conocimiento que se ha obtenido. Hola, bienvenidos. En esta ocasión hablaremos acerca de los libros informativos y para ello nos acompaña Maya Fernández Miret, directora de Libros del Escarabajo. Hola Maya, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. Desde su punto de vista, como escritora y editora, ¿qué elementos debe reunir la producción de textos informativos y cuáles serían los rasgos característicos que deben tener? Bueno, los libros informativos o de no ficción, como también se los conoce, realmente más que un género son una diversidad de géneros muy diferentes, que van desde libros absolutamente literarios, por decirlo así, hasta libros de referencia o digamos libros que están en el espectro de lo más informativo. De modo que es muy difícil identificar una sola característica que sea deseable, que tengan todos estos materiales tan diversos. Creo que lo más importante es que sean libros que atraigan al lector, que echen mano de diversas estrategias. Pueden ser literarias, pero también pueden ser gráficas, por ejemplo, el uso de fotografías, el uso de ilustraciones excelentes, etcétera, para transmitir un mensaje que atrape al lector y que lo haga quedarse con ganas de seguir leyendo sobre el tema. Por supuesto. Desde su experiencia, ¿cómo podemos acercar los libros informativos a los estudiantes? Bueno, creo que lo mejor que podemos hacer es preguntarles qué tema les interesa. Claro. Aunque no todos los jóvenes son lectores literarios, sobre todo cuando crecen, a todos nos interesa algo. Todos tenemos un tema sobre el que queremos saber más. Entonces, creo que la mejor estrategia es sentarnos con ellos, preguntarles sobre qué quieren saber, qué les interesa. Pueden ser las patinetas, pueden ser los camaleones, puede ser la cultura grunge. Estoy segura de que todos tienen un tema predilecto. Que les apasiona. Que les apasiona y que seguramente está vertido en algún libro
y la sensación, además de poder saber cosas sobre ese tema, la sensación de que alguien hizo un libro para ellos, de que están acompañados en ese interés puede ser muy importante y muy motivadora y puede hacer que ese niño se convierta más adelante en un lector, incluso en un lector de literatura, aunque no necesariamente es deseable que eso pase. ¿Qué importancia tiene proporcionar a los jóvenes libros informativos de calidad? Me gustaría que problematizáramos exactamente qué quiere decir calidad. Por supuesto es importante la calidad material, la hechura del libro, que sea un producto bonito, bien hecho, que esté bien escrito, que use buenos recursos para atraer al lector y para atraparlo, que use buenas imágenes o ilustraciones, pero lo crucial en el acercamiento de los libros informativos es encontrarte con un libro que vaya a resultar importante para ti en el momento justo. Y para esto es muy importante tener una oferta muy diversa, lo más diversa que sea posible al alcance de los niños y los jóvenes. Entonces, por supuesto, los libros informativos tienen que transmitir información verdadera o correcta, esa es su función. Pero incluso el mejor libro informativo no va a resultar significativo en la vida de un niño si no lo encuentra en su momento justo. Entonces, la oferta y la diversidad es más importante, en mi opinión, que la pura calidad. Bueno, ahora vamos a ir a una breve pausa para escuchar algunas opiniones sobre el uso de estos libros en las escuelas. Adelante, por favor. Yo me involucro escojo los libros que son de experimentos. Hay libros de proyectos donde ellos pueden acudir a investigar y luego escogen el proyecto que les interesa más y lo llevamos a cabo. A partir de lo que ellos ya investigaron, ya sea en la red, ya sea en su libro de texto de la SEP o ya sea con otro compañero, ¿y qué me aporta? Como para complementar, la verdad es complementario. O bien que ellos, a partir de este texto, había uno del azúcar, por ejemplo, de dónde sale el azúcar, qué ciudades o en este caso, qué estados elaboran el azúcar, cuáles son qué integra el azúcar. Entonces se vincula con otras asignaturas, y es la globalización en este caso, y es como introducimos de alguna forma lo que son los textos informativos, en este caso el de caza de animales, por ejemplo, es otro que les llama la atención. Algunos maestros nos dejan documentales o investigar cosas sobre animales, entonces vengo y busco algún libro y lo leo completamente o busco información que me sirva. Yo sí consulto el internet, pero también consulto los libros y considero que, es más confiable ocupar los libros porque es información más precisa. Hay libros de igualdad, de respeto, y eso ha hecho que a los alumnos les agrade más y les interese, ¿no? Y temas actuales como la bulimia, la anorexia, que les llama la atención. Pues en la malla he encontrado lo de su idioma, cómo se visten, sus festivales, qué les gusta, qué comen. Y desgraciadamente yo me encontré que estos libros son caros para ellos porque dos de ellos me dijeron que fueron a la feria del libro y pues por el precio no lo pudieron adquirir, pues que no los mandaran. Pero no nada más 2 o 3 ejemplares, sino unos 6, 7 de perdida para hacer equipos. Los libros informativos son una herramienta indispensable para la construcción del conocimiento, la formación de hábitos de lectura y un incentivo para la investigación y el aprendizaje autónomo de los alumnos. En ellos se ofrecen lecturas complementarias a los libros de texto y otras distintas a los contenidos curriculares para satisfacer la curiosidad y necesidad informativa de niños y jóvenes. Pero también son libros que interpelan al lector con preguntas, directas o indirectas, que le permiten reflexionar, crearse una opinión sobre algunas temáticas y tomar postura ante la información que contienen. Dentro de la colección de los libros del Rincón, encontramos series dirigidas a lectores de diferentes edades, grados escolares y niveles educativos. El Programa Nacional de Lectura y Escritura está interesado en mostrar las posibilidades que ofrecen los libros informativos. Como sabemos, algunas de las bondades de estos materiales es que nos permiten desarrollar un pensamiento crítico y abierto al mundo que nos rodea.
Maya, ¿se puede considerar el acercamiento a los textos informativos como un acto de lectura o este tipo de materiales no cuenta para el desarrollo de las capacidades lectoras? Bueno, no solo creo que se puede considerar un acto de lectura legítimo, sino que debe hacerse como una lectura recreativa, una lectura que nos produce emociones estéticas, además de intelectuales, y como un tipo de lectura legítima dentro del aula y dentro de los momentos de esparcimiento en casa. Porque la lectura de libros informativos cumple muchas de las funciones de la lectura literaria, aunque no se crea. Y además, creo que la complementa porque permite desarrollar aptitudes que la literatura no. Como decías, el sentido crítico es, como yo lo entiendo, es como la capacidad o la disposición de hacerse una opinión propia sobre cualquier tema. Y es una opinión que va cambiando, que se va modificando, que se va enriqueciendo conforme seguimos leyendo. Los libros informativos nos permiten hacer esto, y no solo los libros, sino los textos de otra naturaleza, como los periódicos, las revistas, internet, la televisión, lo que platicamos con nuestros amigos, pero el punto de partida puede plantearse como el libro informativo. De modo que creo que son lecturas no solo útiles, sino lecturas que pueden ser profundamente gozosas, y cuando lo aceptemos y cuando pensemos que los lectores de libros informativos son lectores de verdad, lectores legítimos, habremos dado un gran paso en el desarrollo de estas capacidades críticas. Usted tiene amplia experiencia en la divulgación de la ciencia. ¿Cómo surge su interés por escribir y editar libros informativos para niños y jóvenes? Bueno, de niña fui una gran lectora de libros informativos, entre los que recuerdo con particular cariño dos, Cazadores de microbios de Paul de Cruyff, que tengo entendido que se sigue leyendo, y por supuesto Cosmos de Carl Sagan, que sin duda inició a la ciencia a más de un niño, además de a mí. Y como adulta sigo siendo una gran lectora de divulgación, de ensayo, más que de literatura. De modo que cuando terminé la carrera, yo estudié diseño industrial, volví a la vocación familiar, que es la edición, y decidí compartir con los otros niños mi fascinación absoluta, básicamente por la ciencia, pero también por las ciencias sociales, por la filosofía y por otros temas. A partir de su experiencia como divulgadora de la ciencia y entendiendo la lectura y la escritura como partes de un mismo proceso, ¿es posible que los alumnos se acerquen a los libros informativos y puedan crear nuevos textos a partir de sus lecturas? Por supuesto que es posible, me gustaría pensar que es casi inevitable, pero tenemos que distinguir dos aspectos de este proceso. Uno es el formal, que es la escritura misma, que consiste en decidir sobre qué tema se va a hablar, cuál va a ser el índice, es decir, cuáles son las ideas principales y cómo se van a distribuir a lo largo del texto, y la estructuración de los párrafos, el uso de herramientas para explicar, para describir, el uso de otras herramientas literarias para a veces aclarar ideas científicas, como en el caso de la metáfora, y en otros casos para mantener al lector enganchado. Ese es un tema. Otro tema es para qué escribir textos informativos. No es lo mismo escribirlos como una tarea escolar que como una necesidad de comunicación, como un producto verdaderamente significativo para el joven que lo está escribiendo. Y para ello creo que hay que crear situaciones en las que escribir textos informativos sea una necesidad, contextos en los que el joven necesite, sea capaz, sea invitado a transmitir mediante un texto estas ideas en su contexto, a sus pares, a sus padres, a otras personas. Claro. Ahora los invito a conocer algunos puntos de vista de alumnos y profesores sobre el uso de estos materiales. Vamos a escucharlos. Sobre las extinciones de los animales, que se han ido acabando los animales por nuestra culpa. Hay un libro muy bueno que acaba de llegar que dice cómo hacer un experimento en los planetas. Esto también les da pauta a que también lo hagan vivencial. Entonces, estos libros también nos ayudan a que también sean práctico, teórico y práctico, que es lo que más a veces sirve a nosotros como profesores.
Bueno, en mis proyectos principalmente he utilizado lo que es el barro, un libro que se llama El Barro, para que ahí empecemos a conocer algunas de las características o costumbres de otras regiones de nuestro país, principalmente. También M de Mundo, que nos da la oportunidad de conocer algunas tradiciones en otro tipo de espacios y más aparte en otros países también. Mis proyectos escolares, por ejemplo, los libros de historia me han ayudado mucho cuando tengo que exponer cosas así. La maestra Mayra nos ha estado poniendo a exponer y ya me tocó los retos de la niñez mexicana y todo lo saqué del libro de historia. Uno de una gorila, que la persona fue un hecho de la vida real, nos comenta la autora, y que el gorila se pierde en la selva, lo vinculamos con el primer tema de ciencias naturales. También se vinculó con ese, pero yo partí del libro y la lectura fue lo que nos llevó a introducirnos al tema. Hay un libro que se llama La historia de Benito Juárez. Y ahí nos va explicando todo lo de Benito Juárez, cómo llegó a ser presidente y así. El mundo azteca que lo he ocupado para matemáticas y historia, porque aquí nos enseña sus diferentes culturas de nuestro México, lo que ha pasado, lo que ha hecho, sus piezas artesanales que se han referido a nosotros como mexicanos. Típico que te saca de apuros es el Atlas de México. La verdad, el de la ciencia, porque no solamente se quedan los chicos con lo que dice su libro. Por ejemplo, el libro viene en dos experimentos y muchas cosas papá o mamá no las permiten utilizar y se toma como un pretexto meramente de papá, ayúdame a hacer el experimento o cómprame lo que necesito para este. Entonces es un libro que nos permite gran flexibilidad, ¿sí? Y el de la comida también, porque no solamente hablaba de transgénicos, hablaba de las diferentes formas en las que se puede extraer un producto de la naturaleza. Yo recomiendo el de los átomos, porque este libro nos enseña sobre la estructura de la materia, cómo se fueron formando las cosas. El mundo maya, el mundo azteca, el de puntos, rayas y caracoles, que nos habla sobre la cultura maya. La lectura combate la ignorancia. Es muy importante leer para saber más y también por gusto, ¿no? Para saber cosas que te gustan a ti. El libro informativo es una puerta abierta al mundo del conocimiento. Es un elemento de culturalización y contribuye a la consolidación del hábito lector. Leer un texto científico requiere un entrenamiento específico. El lector necesita saber ubicarse en el libro, usar los índices, localizar la información concreta y extraerla. También requiere comprender el sistema multigráfico donde se ofrece un texto que se alterna con una iconografía que a veces debe leerse de manera independiente. Todo esto sin dejar de tener una actitud crítica que permita comparar diferentes respuestas a una pregunta y obtener una conclusión propia. Por ello, es importante revisar algunas valoraciones de calidad como que el lenguaje utilizado sea capaz de establecer vínculos necesarios para llegar a diferentes tipos de lectores, que las imágenes como elementos de contenido sean armónicas con el texto, que los libros sean atractivos para niños y jóvenes de diferentes medios socioeconómicos de las distintas regiones y culturas del país. La información disponible en materiales impresos e Internet nos permiten conocer y aprender más y generar nuevos conocimientos. ¿Qué diferencias y semejanzas se encuentran entre las búsquedas de información en Internet y las búsquedas usando libros informativos? ¿Cómo se complementan? Bueno, un libro impreso o un libro digital, una app, son como un corte de la realidad, una instantánea, que muestran un momento en el estado del conocimiento y también la decisión de un autor o de un editor para acomodar y presentar la información de cierto modo.
pero es una forma ordenada de hacerlo, es decir, es una propuesta de conocimiento que permite entrar a ella de manera efectiva. Internet, por el contrario, muestra el proceso de generación del conocimiento en tiempo real. Está pasando todo al mismo tiempo. Puedes entender cuáles son las polémicas, qué se está discutiendo, qué se sabe, qué conocimiento deja de ser vigente. De modo que, por supuesto, son complementarias en la medida en que un libro es ahora y siempre ha sido como un índice. Cada idea del libro puede profundizarse con ayuda de otros libros, por supuesto, pero también con ayuda de Internet. Y lo hacemos ya casi automáticamente. Cuando leemos sobre un animal en un libro, vamos a ver de inmediato, un video, un nuevo libro, una ilustración, una película, lo que queramos. Entonces, creo que son complementarias en ese sentido, pero siempre es buena idea partir de un libro o de un artículo de enciclopedia o del consejo de un experto que nos permita tener un punto de partida, un anclaje para entrar a un tema determinado y no perdernos en el vórtice de información que es Internet, sin tener herramientas previas como para saber qué queremos buscar y cómo encontrarlo. ¿Cómo adaptar el uso de tecnologías y los libros de textos informativos en los procesos de lectura y búsqueda de información de los estudiantes? Bueno, la palabra clave nuevamente es la lectura crítica. Pasaba también cuando solo teníamos libros y ahora, por supuesto, se ha exacerbado porque tenemos Internet. Lo que es muy importante saber de dónde viene cada texto, con qué propósito fue hecho, hasta cierto punto interpelar al lector de ese texto sobre sus motivos y sobre su experiencia y sobre las razones por las que él escribe lo que estamos leyendo. Si logramos acercarnos a cualquier tipo de material con un espíritu crítico, que no quiere decir que que critiquemos sistemáticamente todo lo que leamos, sino que sepamos qué incorporar y qué no incorporar a lo que sabemos y a lo que opinamos, podemos hacer un uso realmente muy satisfactorio de las nuevas tecnologías. ¿Y qué opinan los maestros al respecto? Vamos a verlo. El lenguaje también propiamente que utilizan los libros es para los chicos. Va ubicado en vocabulario, en contenido. En cambio, en el Internet ellos acceden, pero muchas veces hay distractores que no les permiten indagar perfectamente el contenido áulico que se requiere. Hay una gama inmensa de información y a veces a ellos les cuesta un trabajo discriminar qué es lo necesario, qué no es lo necesario, o a veces investigan términos que no eran los que requeríamos para, en este caso, el contenido que necesitamos trabajar en el aula. Sí, porque nada más buscar en la Internet es como nada más ver algo, no ver todo. Que realmente en los libros es donde encuentras toda la verdad, cuando en Internet casi no la hay. En las lecturas pienso que mejores, porque sí, te puedes distraer más y puedes llevar el libro donde tú quieras. En cambio, no sé, una computadora no la puedes descargar para todos lados. Puedes usar la computadora o los libros, porque en los libros encuentras, por ejemplo, tareas, igual que en el Internet. Pero pues a mí normalmente me gustaría más investigar con el Internet y con los libros, porque los libros te enseñan más y te explican mejor. Y en la computadora pues nada más te dicen lo que significa o algo así. Primordialmente porque el libro jamás va a sustituir a los medios masivos, aunque lo digan, no. Porque es más agradable que los alumnos lo integren como parte diaria y no como traer una tablet o traer el celular, ¿no? Es mucho más fácil traer un libro y leerlo que tener que cargar mi laptop o mi celular, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido muchísimo mejor estos libros de aula, que son a veces pequeños o grandes, pero que se pueden utilizar. Y los maestros sí lo incluyen en su plan de clase. Recurrimos a este tipo de medios de comunicación para que podamos enriquecer el aprendizaje, pero no sin dejar de al lado a nuestros portadores de texto, porque nuestra cultura debe ser más enriquecedora en cuanto a la lectura. Entonces, de las dos formas, los niños van fomentando o se les va fomentando ese tipo de información
para que ellos también vayan aprendiendo continuamente lo que son las nuevas tecnologías y también nuestros portadores de texto. Estamos por finalizar el programa. Maya, ¿quisieras darnos alguna conclusión? Sí, me gustaría dejarlos con un mensaje que me parece importante, y es que, en efecto, es muy importante formar lectores autónomos dentro de la escuela y también fuera. Una de las funciones más importantes de los lectores autónomos es escoger sus propios materiales de lectura. En mi propia experiencia he visto que a veces los papás conducen a los niños hacia la literatura porque les parece que la lectura de este tipo de materiales es la lectura prestigiosa, la lectura genuina, la lectura legítima, y a veces los disuaden de comprar materiales informativos. Yo querría invitarlos a que los exploren juntos y también a que dejen que los niños tomen sus propias decisiones como lectores, que a veces pueden ser equivocadas. A todos nos pasa que compramos libros que no nos gustan, pero así es como formamos criterios y así es como aprendemos a comprar. Claro. Muchísimas gracias a Maya Hernández Miret. Ha sido una plática de verdad muy interesante. Gracias. Y los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta pronto. El Programa Nacional de Lectura aspira al desarrollo de condiciones óptimas en las escuelas, que permitan a sus alumnos formarse como ciudadanos y usuarios competentes de la cultura escrita, que desde el ingreso a la educación básica comiencen su formación como lectores autónomos y que sean capaces no solo de un mejor desempeño personal y escolar, sino de mantener una actitud abierta y crítica a lo largo de su vida, que también les permita reconocer y valorar la riqueza y diversidad lingüística y cultural de nuestro país. Su participación es importante para nosotros. Háganos llegar sus opiniones, sugerencias y comentarios a Dirección de Bibliotecas y Promoción de la Lectura, Versalles 49, Piso 1, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México DF, Código Postal 06740, Teléfono 3600-2700, Extensión 69507. Escríbanos al correo electrónico pnl@cep.gov.mx. Para mayor información, los invitamos a visitar la página electrónica del Programa Nacional de Lectura y Escritura. http://www.lectura.dgmie.cep.gov.mx.